Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Conversando con José Ismael Román, nuestro experto en política internacional. Recuerden que Johnny Guerrero se nos corrió durante un buen tiempo y no ha vuelto. Muchas complicaciones con una maestría que está haciendo por ahí. Hay muchos temas y hay poco tiempo. El tema Argentina, ya la Central General de Trabajadores de Argentina, una central que históricamente ha sido muy combatiente, muy unificada, muy portentosa, va en la tercera huelga general frente al gobierno de Macri, un gobierno liberal que echó para atrás todas las políticas de carácter popular, progresista, democrático, inclusiva, que tenían los gobiernos anteriores, lo de los cleaners, como se dice. Sin embargo, hay una situación de conflicto muy fuerte en Argentina. Y este gobierno de Macri ha entrado asumiendo dictámenes del norte, de Estados Unidos, frente a Venezuela, frente a Brasil, frente a Nicaragua, frente a nuestro pueblo, porque es un gran instrumento hoy, como le va a decir, al servicio de esa política imperial. Pero está también la situación en México, con estas elecciones que están ahí en México. ¿Qué podrá pasar en México? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Hacia dónde apunta México? Queremos entonces con José Ismael ver estas cosas, pero no hay que olvidar a Venezuela, que después del proceso electoral aparentemente Venezuela vive una relativa calma, pero hay un bloqueo fuerte de parte de Estados Unidos y sigue una política agresiva de Estados Unidos frente a Venezuela. Entonces ahí, José Ismael, le pongo como los tres platos. Argentina, con el tema de las protestas, de las huelgas. México con el tema electoral. Y Venezuela, que no escapa a la presión norteamericana todavía. A ver si podemos hacer un recorrido. Sí, bueno. Son interesantes todos estos temas. Vamos a hacer un esfuerzo de síntesis. Lo primero es que no debemos olvidar las políticas que tiene el gran capital, que es el neoliberalismo, que es la política que están aplicando en todas partes, tanto en Europa como aquí. Y los sectores que han estado llegando, tanto en Europa y en nuestro continente, son sectores de derecha, conservadores. Ellos están de moda. Pero América Latina es un gran laboratorio de defensa de la soberanía y también de los intereses de los pueblos. Recuerden que Estados Unidos, ya les había dicho, está de vuelta en el continente tratando de recuperar espacio. Y así ha sido, valga la cadena, ¿no? El caso de Brasil, el caso de Argentina, con estas propuestas neoliberales, cuestionando lo que fueron las políticas inclusivas. La derecha, no olvidemos, las derechas en el continente o en cualquier parte en el mundo ahora mismo están de moda y además son más con más poder de convocatoria que los gobiernos liberales, vamos a llamarle así, liberales, porque no son gobiernos socialistas, por sí llamarle a la generalidad, sino que son gobiernos liberales que aplican políticas inclusivas para repartir de forma más equitativa la riqueza de los pueblos. Entonces, el caso de Argentina, nosotros nos vendieron que había que cambiar, que había una nueva propuesta, que el país necesitaba mantener o volver a un nivel de desarrollo que los Kirchner habían estado echando a la borda. Entonces, todo lo contrario, esa política neoliberal desde el primer momento fue persiguiendo a los opositores. Recuerdo que ahí hay gente, tanto del Congreso como de otros sectores sociales, presos, como los aborígenes de Argentina han sido perseguidos, ¿verdad? Como también sucede en Chile. Entonces, el movimiento social, el movimiento político y sindical en Argentina es muy fuerte. Ya van 3 huelgas. Este gobierno tiene un nivel de impopularidad que no acaba, que cada día sigue cayendo. Y la gran derecha consiguió ahora unos nuevos préstamos del banco del FMI. Eso le va a permitir un respiro momentáneamente. Va a incrementar la deuda, la dependencia. Esa dependencia implica mantener esas políticas que hacen daño. Y todo eso se está desarrollando con los gobiernos de nuestro continente. Ya eso pasa en Colombia también, eso pasa a donde hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso pasa también con Brasil, indiscutiblemente, porque son políticas neoliberales y ahí hay
un encontronazo serio en el caso de Brasil, permanente, donde los sectores populares, la izquierda, el movimiento social, hablando del MST, todos esos grupos han mantenido la presión contra las pretensiones de inhabilitar al candidato que tiene estos sectores democráticos en Brasil. Ya saben, el golpe suave que dieron a Dilma, el caso de Lula, que lo tienen preso y que ahora hay una decisión ahí que uno no entiende bien para dónde va él. Entonces, cosas como esta han estado pasando en estos países. 3 huelgas generales, señores, a un gobierno, a un país con el nivel de desarrollo. Miren lo que hizo Argentina. Estados Unidos apoyó a Inglaterra en la guerra de las Malvinas. Ahora ellos están haciendo acuerdos con los norteamericanos para hacer ejercicios militares cuando todo eso estaba detenido. Miren lo que pasa con Ecuador, cómo este gobierno, que ha sido un traidor, Lenín Moreno, y que ha ido bajando la popularidad, ha tratado, o Estados Unidos está presionando con los acuerdos para volver a la base de Manta, que fue desmantelada a propósito de eso, cuando Correa estuvo allí, por el problema de los controles que tiene Estados Unidos. ¿Cuántas bases tiene en el continente? Muchísimas, con el objetivo de agredir nuestros pueblos. Y entonces, situaciones como estas son peligrosas para el continente. Peligrosas, son un volcán, pero ese volcán puede eructar cosas buenas. Y en Argentina la derecha va a tener pocas cosas que buscar en las próximas elecciones. Pero ya aquí habíamos podido escuchar a otros analistas políticos en términos internacionales planteando la posibilidad de que las izquierdas tuvieran algunas posibilidades de reeditarse, de volver a algunos gobiernos, como ellos dicen, populistas, dicen habla la derecha, como es el caso de México, con un 44% que tiene López Obrador, donde el sector empresarial está presionando a los dos partidos fundamentales de la derecha, que es al PRI y al PAN, que son los grandes partidos conservadores. Miren, porque lo que fue de avanzada en el pasado, la socialdemocracia, hoy es tan de derecha que se la disputa a la derecha extrema. Entonces en México ellos están presionando para que se haga una alianza para tratar de evitar que López Obrador llegue al gobierno. Pero más que eso, ya no hay posibilidad. Hay demasiados intereses, hay una sociedad en conflicto que solo 33,000, más de 33,000 personas han sido desaparecidas en México. Ustedes conocen aquí la población dominicana, que fue muy sonado, el caso de los 43, que la mayoría de los candidatos se han comprometido en revisar, promover de que eso se aclare. Pero entonces hablamos de miles y miles de muertos. Solo ahora en las elecciones estamos hablando de más de 47 candidatos que han sido asesinados en pleno proceso electoral, ahora en mayo y ahora en junio. Señores, eso es increíble, pero eso no le molesta a Estados Unidos. Lo que le molesta es Venezuela. Y tenemos ahí la posibilidad de que un candidato, miren la presión, eso pasó en Colombia, eso pasa en otros países, como Nicaragua votó ahora, que es un tema que veremos más adelante, cómo República Dominicana votó, qué hizo. Votó en contra, no, vamos a decir en contra, se abstuvo o estuvo de acuerdo con algunas cosas con relación a Venezuela, que ha sido un aliado fundamental, pero en el caso de México le han impuesto también en el discurso. Lo único que López Obrador es un tipo cuidadoso. Digo, no, nosotros no nos metemos, somos tradicionales en la política de los pueblos de autodeterminación. México es un país que respeta eso, pero es una presión enorme para que se pronuncie con relación a Venezuela, porque ese es el objetivo de Estados Unidos, irlo comprometiendo desde ya a este candidato que tiene todas las posibilidades. Ojalá, ellos están pretendiendo es tratar de bajar las posibilidades de que López Obrador, con Morena, con el PT, el Partido Comunista y otras fuerzas políticas que se han ido sumando, los estudiantes, es el que tiene mayor aceptación en la población juvenil. En México estamos hablando de un 26% en ese segmento importante de la población mexicana, que de 46 millones
que tiene la posibilidad de votar en ese país. Entonces, hay ese tipo de presión. Ojalá que los mexicanos salgan de esa situación, que esas elecciones tengan la menor cantidad de conflictos. Ellos tienen un conflicto ahora con Estados Unidos, que todos han sido cuidadosos con el problema ese de los migrantes a Estados Unidos, con los acuerdos con Estados Unidos, con las leyes arancelarias, esa política alocada de Trump de enfrentar con una guerra económica a otros países, no solo a un aliado estratégico que hace frontera como México con Estados Unidos, un gran problema. Entonces, Estados Unidos no se duerme en sus laureles. Por eso ya ha desplegado a uno de sus cuadros fundamentales, que es el vicepresidente Mike Pence, para hacer una gira por estos países para seguir coherenciando la propuesta de Estados Unidos de aislar a Venezuela. Nuestro señor director en ocasiones pues cuestionaba con razón también muchas cosas de Venezuela y de Maduro, que estaba Maduro, que se iba a caer. No ha sido así. Venezuela ha logrado sobrevivir a pesar del cerco que le han ido quitando las piezas amigas de esa política que desarrolló Chávez con relación a la diplomacia de paz en el continente. Se lo han ido quitando. El caso de República Dominicana, en la medida también que los gobiernos neoliberales han vuelto al poder, que se han aglutinado, como en el caso de Chile, México, Brasil, Argentina, el caso mismo de Honduras, y también un silencio mutis de Ecuador ahora con relación a Venezuela, porque es parte de la presión que ellos están desarrollando. Y esta política le dará resultados indiscutiblemente en su momento, aunque Venezuela ha ido invirtiendo, desarrollando ligeramente el campo, salir de una política económica dedicada solo a un renglón, como nos pasó a nosotros en los años 40, 50, esa política de sembrar caña, del mercado del azúcar. Suerte que nos hemos diversificado y estos gobiernos aquí no le prestan atención a eso, porque los niveles de dependencia han crecido. Entonces esa situación desfavorece en parte la posibilidad de que Venezuela se levante. Va a seguir el conflicto allí, aunque ellos han logrado desmontar todas esas acciones violentas en las calles, pero eso no es suficiente. Políticamente, las grandes corporaciones, que es un aliado de la política de Estados Unidos, siguen haciendo daño y desinformando. Y no nos vayamos muy lejos. La República Dominicana es un país que ha jugado papeles importantes, que ha logrado también un nivel de credibilidad a nivel internacional. ¿Por qué? Por la relación que tiene con Estados Unidos. Miren cómo somos parte ahora del Consejo de Seguridad, donde estamos coordinando como pro tempore ese mecanismo que ha pasado en el SICA. Eso es importante, pero todo eso ha sido con acuerdo con Estados Unidos. De lo contrario, eso no hubiese sido posible. Nosotros hemos asumido estas políticas por la presión que ha desarrollado Estados Unidos. El gobierno del PLD había sido cuidadoso ligeramente, y además de eso los PLDistas tienen todos sus cuadros políticos agarrados por detrás por los Estados Unidos, en el caso del narcotráfico, en el caso de la corrupción, de las drogas, todo un grupo de cosas que esta gente tiene cola por donde pisar y tiene que. Por eso nosotros vemos como Estados Unidos, en contubernio con la gran política que se está dando República Dominicana en nuestro ajedrez, Estados Unidos está ayudando a Danilo, creo yo, a desarrollar acciones para resolver problemas internos. Aunque Euclides y otros digan que los Estados Unidos no le interesa el PLD que siga gobernando, no es verdad. Este es el partido que le garantiza sus políticas, y además de eso se ha puesto de acuerdo con los intereses globales y regionales. Interesante el recorrido que hace José Ismael. Ahora en el verano tendremos con más frecuencia a José Ismael aquí con nosotros.
quizás este jueves pueda estar también y ayudarnos a entender lo que pasa en la política internacional. Se nos quedan muchos temas, el tema Trump, China, qué pasa ahí. Venezuela quedó también por ver algunas otras cosas, pero seguiremos conversando con José Ismael en los próximos días. Ojalá que el jueves pueda estar con nosotros. José Ismael tiene mucha esperanza de que López Obrador pueda ganar las elecciones en México. Ya ha sido víctima de 2 fraudes electorales. Yo no descarto un tercer fraude. El imperio no juega, y el imperio tiene un juego pesado y no tiene moral ni tiene privilegio, como dicen en Dajabón. Se le importa un bledo cualquier cosa, que lo critiquen, que digan que intervinieron, que hicieron un fraude. A ellos les importan los resultados, les preocupan los resultados. Ellos imponen una decisión y la gente critica, los medios dicen 2 o 3 cosas, las dos primeras semanas, quizás la primera semana. Eso se olvida y al final la política es lo que se haga, lo que se ejecuta. Y ellos nunca han tenido moral para imponer lo que tienen que imponer en función de los intereses imperiales. Yo no descarto un tercer fraude contra López Obrador en México. No lo descarto. Gracias, José Ismael, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por seguir en sintonía con nosotros. Mañana tenemos, como siempre, cada miércoles un día muy especial aquí con el tema de salud. Hasta mañana.